Estamos grabando, creo yo. Sí, ahora sí. Bien. Debo dar la bienvenida. Bonjour, mes étudiants. On commence la classe de français pour 12e année. En español, buenos días, mis estudiantes. De esta manera comenzamos la clase de francés para 12º año o 12º. Entonces, le preguntaba por la tarea y por el PowerPoint que les envié al grupo. Ajá. Usted dice que lo leyó, ¿verdad? Sí. Entonces, quería saber si usted logró hacer su presentación. Sobre la presentación, bueno, sí, yo la hice. Bueno, entonces quisiera escucharla. Bonsoir, je m'appelle Daniel Montero, je van Saint-Anne, je suis panameño, j'habite à Bruxelles, je chanté, escuché de la music. Ese sí no sé cómo se pronuncia, ¿no? Muéstramelo en la cámara a ver cómo, o deletrémelo. Je detesté. Pregunto yo, en esa palabra, ¿usted ve algún acento en la última E? No. Entonces, déjeme decirle que entonces esa E no se pronuncia, porque si usted va a hablar en presente, no sería je detesté, sería je detesto. Exacto. Es una E que apenas si se pronuncia. Si usted escucha música o llega a ver alguna serie o película en francés, en el momento en que se usa esa frase y la mayoría de las palabras que terminan en E y no llevan un acento gráfico, no se pronuncian o se pronuncian así bajito, como diferente. Entonces es importante que recuerde eso, pues, para que esté hablando lo que usted piensa que está hablando. Okay. Entonces, usted siga con la frase. ¿Qué cosa? Mensonge. No, mensonge. Ajá. ¿Y qué más? Me le ve todo. Ajá. Bien, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más le puso esa presentación? Solo eso, profe. Ok. Bastante bien. Lo felicito. ¿Alguien más logró hacer la presentación con el PowerPoint que les mandé de la clase pasada? Hola, profesora. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bien. Para los compañeros que se acaban de unir a la clase, estamos revisando las presentaciones, la autopresentación que quedamos de hacer y que yo hoy les iba a preguntar. Entonces estamos en eso, su compañero ya la hizo bastante bien, debo decirle. ¿Qué hay de los demás? Sobre el diálogo de la Presentación. De la presentación, profesora. La presentación, sí, la autopresentación. Que yo les mandé un PowerPoint al grupo y a los que me escribieron para obtenerlo. Y allí había explicación de tareas del módulo y había el final, que es cómo hacer una presentación. Y eso era lo que ustedes tenían que hacer. Quisiera saber si Otilia, Marlene, Daniel y Alfredo lograron hacerlas. No, Alfredo sí. Daniel, lograron hacer su presentación, porque Alfredo ya la hizo. No, profe, yo le dije mi presentación. Pero perdón, es Daniel el que me la dijo. Profe, pero ¿cómo tenemos
Sí, correcto, profe. Daniel, yo se la dije. Perdón, disculpe la equivocación. Ah, bueno, entonces hay que preguntarle a Alfredo si la hizo también. Y todos aquellos que se acaban de unir a la clase, recuerden que yo les dije que la idea era que trabajaran en eso durante la semana. Porque de nada sirve tomar una clase de francés si usted no es capaz de presentarse. Imagínese que usted en su hoja de vida pone, hablo francés, básico. ¿Qué es lo más básico? Hablar de uno mismo, ¿verdad? Cómo yo me llamo, con quién vivo, cuántos años tengo, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, yo voy a tomar nota de eso. Yo lo voy a poner en una de las actividades de grupo. Es individual, pero pues ustedes saben que en estos tiempos de pandemia es un poquito difícil hacerlo en grupo. Lo que yo manejo es que este tipo de cosas las vamos a hacer en la clase virtual, porque es lo que hubiéramos hecho en clase. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Dígame. Sobre la presentación, yo quería saber si la presentación era así, pues, que es y que Madame, y nosotros tenemos que decir Monsieur, No. ¿Cómo es? No. La presentación es de la manera siguiente. Yo voy a hacer la mía. Voy a activar la cámara. Voy a hacer la mía. Profe, para que ustedes vean. Dígame. Yo tengo que llama Fe Otilia. ¿Así? Sí. Allá 50. Otilia, le está metiendo inglés. ¿Qué pasa? No es allá. No, ay, ¿verdad? Acuerde, el sonido abierto. El sonido abierto. San cantan. Pero la estructura está bastante bien. Solo tienes que trabajarme en la pronunciación, ¿verdad? Habité arboleda. La arboleda. Ajá. A ver, Otilia. Ajá. Vamos a hacer una cosa. La estructura está bastante bien. Tiene que trabajarme un poquito la pronunciación. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar una semana más para que me hagan eso, porque solamente en realidad lo que tienen que trabajar es la pronunciación. Hoy, el tema que vamos a dar hoy es un tema que les va a ayudar bastante. La pronunciation. No es pronunciation. Pronunciation está, valga la redundancia, pronunciado Sí, profe. en inglés. La pronunciación. Igualito que en el español. Entonces, hoy vamos a trabajar los verbos auxiliares y los pronombres personales. Y eso les va a ayudar a ustedes en su presentación, que ya me han mostrado algunos que la tienen medio armada. Vamos a ir para allá y de repente si nos queda tiempo, al final revisamos entre todos si hay algo que corregir en la presentación que me trajeron hoy. ¿Les parece? Bien, pregunto yo, ¿pueden ustedes ver esta presentación? Estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Pueden verla? A ver. No. Ok, vamos a corregir eso inmediatamente. A ver. Voy a cerrar el chat y voy a presentar la pantalla. Aquí está. ¿Y ahora? ¿Pueden verla? Díganme si la pueden ver para ver si debo corregir algo. No, profe, no sé nada. Veo. Yo no la veo, profe. ¿Sí la ven? No. Ok. No. Por dos. Uh-huh. Sí, ahora sí.
Ahora sí, excelente, bien. Para aquellos que se preguntan cuál es el correo de la profesora, cuál es el número de la profesora, ahí está. Profe, ahí al correo Bien. es donde hay que mandarle las tareas, ¿verdad? No el número de WhatsApp. Ok, de eso debemos hablar. Uno, según las reglas del colegio, el WhatsApp es para hacer consultas, para aclarar dudas. Por si de repente yo debo explicarles un poquito más, puedo perfectamente hacerlo en el WhatsApp. Pero aquellos que trabajan por módulo deben mandarme las tareas al correo electrónico. Y tuvimos una conversación con la profesora Ladies, que es la subdirectora, y ella me indicó que aquellas personas de plataforma yo debo habilitarles una sección para que me suban las otras tareas, las que yo les digo que son de la parte que dice grupo en el CIRAL. En el CIRAL dice trabajos en grupo, pero en realidad no pueden ser en grupo realmente. Es muy difícil hacerlos en grupo. Entonces, estas cosas que estamos haciendo del módulo, aquellos que vienen por plataforma, yo tengo que sentarme en esa plataforma a habilitarles sus opciones para que ustedes puedan subirlo. Porque esa fue la indicación que me dieron y debo seguirla. Y bueno, me parece muy correcto porque la plataforma registra bastante bien todo lo que uno hace. Entonces, les pido que me den un par de días para sentarme a ver dónde están esas opciones. Hoy no lo pude hacer porque hubo un momento en el día donde no había fluido eléctrico en la casa, así que les pido que me den un par de días para arreglar eso y entonces ustedes suben eso que me han estado mandando al correo, debe ir a la plataforma. Les pido una disculpa muy grande por eso, es una pequeña confusión y bueno, hay que avanzar. Bien, ahí está el correo para la gente de módulo, el WhatsApp para cualquier consulta, correcciones y cosas de esas. Bien. Ahí déjenme mover esta cosita de aquí. Ok. Bien. Ton mayor profesor c'est ta dernier erreur. Y ahí está la traducción. Tu mejor profesor es tu último error. Quiere decir que hay que aprender de nuestros errores. Y primer tema, los pronombres personales. Le pronom personal. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es una palabra que se utiliza para sustituir, para recordar, para precisar o anticipar los nombres. Y hay varios tipos de pronombres. Hay personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Y además de eso, algunos de estos que acabo de listar tienen su par de variaciones, pero no vamos a profundizar en eso porque en realidad vamos a hablar de los personales. El pronombre personal se usa para designar según sea el caso, según la situación. El pronombre personal es la palabra que nosotros utilizamos para designar, según sea la situación de la que hablamos, uno, a la persona que habla, es decir, hablamos de primera persona, o sea, yo o nosotros. A la persona a la que se le habla, es decir, segunda persona, singular o plural. Es decir, eso es un tú o es un vosotros. También se utiliza para designar a aquellos de quienes se habla. Eso es tercera persona. Es decir, eso sería él, ella, ellos o ellas. Eso en español y en todos los idiomas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es importante? Un dato importante que hay que saber y que se los he puesto en esta diapositiva. Los pronombres tienen género y número. Por eso hace unos segundos ustedes me escucharon hablar de que plural y singular. Género porque tienen femenino y tienen masculino. Y número porque hay plural y hay singular. Bien, ¿cuáles son los pronombres personales?
recordémoslos en español. En español, yo, tú, él, ella, que en realidad nunca lo mencionamos, pero sabemos que existe, nosotros, vosotros o ustedes, ellos y ellas. Eso en español. En francés, el yo sería je. Y hay una variación de ese je que es J apóstrofe. ¿Cuándo se utiliza esta variación? Cuando el verbo, porque en realidad el pronombre, cuando se utiliza en una oración, siempre va acompañando un verbo que se va a transformar dependiendo de qué pronombre personal estemos utilizando en ese momento. En el caso de je, cuando el je va a acompañar un verbo que empieza con una vocal, es decir, A, E, I, O, U, ¿verdad? O una H, ese je va a perder su E. Le vamos a poner una apóstrofe y seguidamente escribimos el verbo. Más adelante lo vamos a ver porque uno de los verbos auxiliares, los dos verbos auxiliares tienen esos casos así. Tú en español. Tu en francés. Se escribe igual, solo que en francés no le ponemos el acento gráfico. Y esa U es una U que tiene un sonido que en español no existe. Es el sonido cerrado. Y se pronuncia como si fuese una I, pero entonces cerramos la boca un poco más y suena tu. Tercera persona del singular. Ahorita estamos con los singulares. Tercera persona del singular es él o ella. En francés sucede que en tercera persona del singular tenemos 3 pronombres. Ah, mucho silencio. Pregunto yo, ¿están escuchando todo lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí. Sí, profesora. Sí, profesora, yo estoy escuchando. Excelente. Seguimos entonces. En tercera persona del singular tenemos 3 pronombres personales que son il, que sería él en español. Entonces, en francés, él sería ella. Y dirán ustedes, ¿qué significa on? Bueno, voy a decírselos así levemente porque ahorita yo tengo un par de diapositivas dedicadas a ese pronombre porque en español no existe. On, para manejarlo de manera básica, es un pronombre que se utiliza como para decir nosotros en lenguaje familiar, pero tiene otras funciones que más tardecito les voy a explicar. Entonces, pasamos a la primera persona del plural, que es nosotros. Eso en francés es nous. Y ustedes dirán, ¿y la S? ¿La profesora se la comió? Es que esa S no se pronuncia. Nous. Ahora, hay un caso donde sí se pronuncia, pero no se pronuncia como S, se convierte en Z. Más tardecito les voy a explicar porque uno de los pronombres personales tiene ese caso. Segunda persona del plural. Nosotros, no, vosotros. Vosotros o ustedes. Y eso en francés es vous. Y dirán ustedes, ¿se volvió la profesora a comer la S? No, es que esa S no se pronuncia a menos que encontremos el caso especial que más tarde les voy a explicar. Tercera persona de plural. Ellos. Il. Permítanme, creo que alguien entró, trata de unirse a la reunión. Vamos a admitirle. Ok, vamos a seguir presentando. ¿Pueden ver la diapositiva? Hola. ¿Pueden verla? Profe, sí, ajá. Ok. Sí. Seguimos. Ok. Entonces, tercera persona del plural. Il, él. Ellos, ellas. Sí, me volví a comer la S. Esa S no se pronuncia. Y dirán ustedes, ¿y cómo la profesora, si yo le pronuncio, va a saber que estoy hablando en singular o en plural?
La respuesta es simple. Lo que me va a decir si usted va a estar hablando en singular o en plural es que su pronunciación se va a transformar con los verbos. Resulta que el verbo, cuando usted habla en singular, suena de una manera y cuando usted habla en plural, suena de otra manera. Así que por esa parte no se vayan a estresar, que verán que es súper fácil. Bien, aquí hay una imagen de los pronombres como para que lo recuerden, ¿no? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Entonces, aquí hay una actividad para, bueno, esa no la van a tener que hacer ustedes. Ustedes nada más van a tener que hacer la actividad que aparece en el módulo y a mí se me olvidó incluirla en la presentación. Como ven, este tema se repite en los 3 módulos y es porque a la gente se le olvida cómo se conjugan esos verbos. No es que sean muy difíciles, simplemente es práctica. Entonces, verbos auxiliares. Profesora, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Ejemplo, por ejemplo, si yo digo de que ella, o sea, de que ella está haciendo algo, por ejemplo, utilizamos el ella, ¿no? Ajá, pero si yo tengo No una se conversación pronuncia con una ella. persona, entonces... Pero es que no se dice ella, se dice él. Él, dice él. Pero entonces, para usar, vamos a decir, quiero decir ellos, entonces como yo hago la pronunciación allí para que me entienda que es ellos, no es él. Es por el verbo. Cuando usted va a hablar, no va a decir solamente el pronombre. Usted lo que va a decir, voy a detener un momento la presentación porque me acabo de dar cuenta que estoy usando una presentación a la que le falta una diapositiva. Entonces, lo que les iba a decir, nosotros vamos a saber, dígame, nosotros vamos a saber. En la página, perdón, en la página del folleto, en la página 12, allí hay unas conjugaciones. Yo las hice. Más o menos están allí de pronto de que uno, allí es de lo que usted dice, que vamos a decir que cuando se va a referir al plural o al singular, cambia, ¿verdad? Sí. Vamos a decir que en el singular se usa, en el verbo estar, son, ¿verdad? Sí. Entonces pienso que eso era con lo que ustedes quiere explicar. Exactamente eso. Ahorita vamos a entrar a los verbos, pero recuerdan que yo les dije que yo tenía una diapositiva dedicada al pronombre on. ¿Sí? Entonces, resulta que esta presentación yo la tengo en 2 lugares al mismo tiempo y es que le agregué esa. Aquí está. Listo. Vamos a volver a compartir pantalla y les voy a mostrar. Aquí está. Pronombre on. Sí. Listo. Bien. Dirán ustedes, pronombre on. Y suena raro y se parecerá al it del inglés. Deben estarse preguntando todo eso porque todas estas cosas siempre alguien me las pregunta en algún momento de esta clase. Bien, cosas que deben saber sobre ese pronombre. Técnicamente es un pronombre personal. En español no existe. Es uno de los pronombres más utilizados como sujeto en el francés. Y ahorita van a ver por qué. Se construye siempre usando el verbo en tercera persona. O sea, la palabra de verbo que usted va a utilizar con il y con él en singular es la misma palabra que se utiliza en on. Ahora, existen traducciones aproximadas, como por ejemplo, alguien, nosotros en lenguaje familiar, que es lo que está en la mayoría de los módulos y en la mayoría de los libros cuando se enseña esta lengua como lengua extranjera, nosotros, pero un nosotros
en sentido familiar, es decir, lenguaje informal, que es el que usted utiliza con sus compañeros, con sus amigos y con los familiares con los que tiene más confianza. Otra traducción aproximada, la gente. Y la otra que dice se, manera impersonal, es como cuando en español nosotros decimos, es que se dice, es que esto se hace así, es que esto se celebra. Entonces, ese se, esa expresión se, que la he puesto así entre comillas para resaltar, ese en francés sería el on. Y también otra traducción aproximada es todo el mundo. Todo el mundo dice que tal cosa, todo el mundo hace que tal cosa. O uno, cuando se cuenta algo, cuando las personas cuentan algo y dice, cuando uno hace tal cosa, esa sería el un. Pero en realidad no es una traducción exacta y se dice que no existe en español porque es que todas estas palabras que les acabo de enlistar tienen un equivalente en el francés. Por ejemplo, alguien en francés se dice quelqu'un. Nosotros es nous. La gente es les gens. ¿Ven? Y así, todas estas palabras tienen su palabra en francés, como quien dice. Pero el uso que nosotros les damos en español es el mismo uso que en el francés se utiliza el on. Ahora, ustedes notarán que ese on suena como que la profesora está resfriada, ¿verdad? Es porque on es un sonido nasal. Entonces, ese es el sonido que hay que practicarlo como tapándose la nariz para ver si el sonido como que permanece aquí y suena, ¿verdad? Bien, esa es la explicación que tengo yo para el pronombre on. Dígame. Usted puede presentarse para ver cómo nosotros tenemos que hacerlo. O sea, preséntese usted. Podemos hacer una pausa para eso. Permítanme. Espérense. Déjenme. Este lo voy a cerrar. Y para ver. Ajá. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan verme. Ya lo había dejado de compartir. Bueno. Listo. Esto es fácil. Bonjour. Je m'appelle Mixila Méndez. J'ai 37 ans. J'habite à Las Lomas avec mon mari et mon chat. Je suis professeur. Je suis panameña. ¿Qué otra cosa? J'aime bien la musique. Écouter de la musique. Aussi, jouer Clash Royale. J'aime bien aprender quelque chose. Eso no está en la lista, pero igual, si usted encuentra una cosa que le gusta y que no está en la lista y usted puede decirlo, es excelente. Para la presentación hay que decir el nombre, Ajá. Si quiere, Ajá. Vive, ajá, con quién vive, de dónde de dónde somos, cuántos años tenemos. También hay que decir la nacionalidad. Profe, Además, dígame. Profe, ¿y cuándo naciste también se puede? No, ahí aparece y que los años. Ajá, los años. Pero si usted lo quiere decir, lo puede decir. O sea, lo que está en el PowerPoint que yo expliqué la semana pasada es algo básico. Si además de eso usted quiere agregarle algo más, valga la redundancia, lo puede hacer perfectamente. Es más, incluso si se equivocara, lo importante es corregir. Profe, permiso. Dígame. Diga. En cuarto y en quinto dimos eso. Sí, es un tema que se repite. Porque Exacto, es un tema importante.
Es un tema importante. Esa es la carta de presentación suya, es la prueba de que usted habla el francés, aunque sea poquito. Lo primero que le van a decir, ay, tú estás en letras y tú das francés. Ay, dime algo en francés. Bueno, usted empieza. Je m'appelle fulano de tal. Je, tal edad. Je suis, qué bien. Bien. Entonces, Profe, dígame. porque yo también en un examen hice el himno de francés y tuve que decirlo todo. Ah, sí. Estamos pensando en cómo vamos a hacer eso de manera virtual. Es bien fácil. Bien fácil. ¿El himno o Sí. cómo lo haremos? ¿Te aceptan sugerencias? Me encantan las sugerencias. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que vamos a Sí, hacer? tradicionalmente en esta clase, el primer examen, el examen parcial número 1, es cantar la marsellesa. Y está en mi planificación. Pero, Es mejor cantarla. ¿cómo? Es mejor cantarla por cada uno, una estrofa. Bueno, como son, en realidad, yo he encontrado, Profe, pero acá en Santiago nosotros no hicimos eso, nada más la presentación y ya. pero eso es parte del plan del Ministerio de Educación. Es por eso que está dentro de mi planificación. Pero no se preocupen, yo voy a pensar en algo para que no les sea pesado, considerando a las personas de Santiago. También hay forma de hacerlo escrito, aquellos que vienen por plataforma, hay manera de hacerlo escrito. No se preocupen por eso, todavía tenemos como 2 semanas. Yo lo que yo estoy pensando es que en realidad por videollamada no va a sonar tan claro como cuando lo hacemos en persona, el cantar la marsellesa. Pero lo que sí es que esta semana les voy a mandar tanto la letra como el audio. Ay, suena interesante porque yo nunca he escuchado ese himno. Bueno, le aseguro que es un himno bastante sencillo de pronunciar, muy bonito, muy épico, contagioso y bien. Pero eso lo vamos a hacer esta semana. Esta semana yo les estaré mandando el audio y la letra, que allí la tengo preparada, siempre la tengo preparada. Vamos a seguir con el asunto de los verbos auxiliares porque es súper importante. Para ustedes será como un repaso. Ya les digo, este es un tema que se repite en los módulos. A ver. Y es importante que lo hagamos en esta clase, cosa que aparte de eso yo les estoy dando un tiempo más para que logren hacer su presentación y entonces puedan beneficiarse de este pequeño repaso, porque en realidad es un repaso. Vamos a seguir presentando. A ver. Otra vez. Bien. A ver. La primera diapositiva tiene la definición de verbo. ¿Por qué la profesora pone definición de verbo? Nosotros estamos en 12º grado ya. Deberíamos saber lo que es un verbo. Yo he encontrado en tareas, asignaciones, en clase incluso, personas que a la hora de razonar en la construcción de las frases que ellos están tratando de hacer, se les olvida lo que es un verbo, a veces los confunden con otro tipo de palabra. Entonces, para evitar eso, de ahora en adelante, dije yo, desde hace más de un año, vamos a definir lo que es un verbo. ¿Qué es un verbo? Es una palabra que es variable, que expresa una acción. Esa acción puede ser recibida o padecida por el sujeto de la oración. O también un verbo es la palabra variable que indica el estado del sujeto en la oración. Eso significa que hay varios tipos de verbos, pero en realidad nosotros solamente nos interesan el día de hoy los verbos auxiliares, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es un verbo auxiliar? En teoría, Profe, diga. ¿está escrito en alguna página? No, Tilia, yo se los mandé al grupo, pero las personas de plataforma nunca en realidad, como no me escribieron para el anterior, no se los mandé, pero escríbame ahora que se acaba la clase y yo les mando el PowerPoint. Dele, gracias. Ok, seguimos. ¿Qué es un verbo auxiliar? Es un verbo que ha perdido su propio significado y que sirve para expresar tiempos y modos de otros verbos. Por ejemplo, el verbo être y el verbo avoir, que son la estrella de esta clase de hoy. ¿Qué significa être? Être significa ser y significa estar. El equivalente en otros idiomas del verbo être es el verbo to be del inglés. Es lo mismo, ser y estar. Avoir, por su parte, también tiene su equivalente en el inglés. ¿Por qué? Porque significa tener y significa haber. Entonces, en el inglés sería el verbo to have. ¿Cómo se conjuga el verbo être? Recuerdan que les dije que él se va a transformar. Todos los verbos se transforman según el pronombre que le acompañe. Por eso fue que al inicio yo les expliqué, les di un repaso de los pronombres, ¿verdad? Je, tú, il, él, on, nous, vous, il, él. Y miren que aquí en este cuadro se ve realmente la respuesta de cómo es que nos damos cuenta de si es plural o es singular, pero ya vamos a eso. Yo soy o yo estoy, je suis. Tú eres o tú estás, tu es. Él es o él está, il est. Ella es o ella está, elle est. Se es o se está, o somos o estamos, on est, ¿verdad? ¿Y por qué hago esas dos aclaraciones? Para recordarles a ustedes que on es un pronombre especial que tiene varios usos, ¿verdad? Nosotros somos o nosotros estamos. Nous sommes. Ustedes son o ustedes están, o vosotros sois, vosotros estáis. Vous êtes. Viene el caso especial. Recuerdan que les dije que esa S del vous al final no se pronuncia a menos que encontremos un caso especial, ¿verdad que sí? Bueno, he aquí un caso especial. Este verbo, en su transformación para ser acompañado por el pronombre vous, empieza en una E y la E es una vocal. Aquí se va a aplicar como una especie de pequeña sociedad, matrimonio o complicidad, como lo quisiéramos ver, como si fuese una analogía a las relaciones humanas. La S se va a pronunciar como si fuese una Z y el vous se va a pronunciar justo antes del verbo, como si fuese una sola palabra. Esto se llama liaison. Es como, ya les digo, es como una sociedad entre este pronombre y su verbo que empieza en una vocal. ¿Y cómo se va a pronunciar eso? Dirán ustedes. Vous êtes. Esa S se transforma en una Z sonora parecida a cuando las personas en España pronuncian ese sonido, los sonidos con S, con C, que a veces como que le meten un sonido de Z bien especial. Bueno, así, vous êtes. Importante que lo practiquen, porque ya que estamos en clase virtual, es bueno que lo practiquen en casa. Ahora, Profe, dígame. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. No. Buset, algo así. Así, sí, así, bastante parecido. Como si estuviera diciendo de. No,
la S se transforma en una Z y en realidad de S, E, T, E, S, Profe, dígalo lento. solamente pronunciamos hasta la T. Buzet, Buffet. buzet. Buzet. Excelente. Buffet. Oh my gosh. Bien, pasamos a... Buffet. Bien, Ya, Marlene, ya, ni modo, no pudiste. eso es práctica. Eso es práctica. Ahí no pude, no pude. Eso es práctica. Buffet. Buffet. Listo, listo. Seguimos. Llegamos a il y a él. Ellos son, ellos están. Entonces notarán que en il hay una S y nuestro verbo empieza con S, ¿verdad? Igual en él hay una S y nuestro verbo empieza con S. ¿Cómo se pronuncia S? Valga la redundancia. Cuando usted encuentra dos S juntas, se pronuncia como una sola S, diferente al caso de cuando usted encuentra una S y lo que sigue es una vocal o una H, que viene y se transforma en una Z. Todos estos apuntes de fonética, yo sé que no están en el módulo, porque si no el módulo sería enorme. Eso se encuentra en una enciclopedia que se llama La Quillette, por si alguno de ustedes desea buscarla en alguna biblioteca. Bien. Il son. La S se pronuncia normalita, igualita como en español. Ya cuando yo le escucho que usted dice il son, el son, tranquilo, normal, sin ningún sonido especial, yo sé, mi alumno, mi alumna está hablando en plural. ¿Ven? La respuesta es simple. Entonces, algunas expresiones con el verbo etre, las tenemos aquí en pantalla. Etre o regime. Claro, todas estas expresiones, cuando yo se las menciono sin conjugar, es una forma, pero si usted quiere decir que usted está en ese estado, tiene que conjugarme el verbo. Ahorita le vamos a hacer un ejemplo de eso. Etre o regime significa estar a dieta. La dieta para ellos es regime o régimen. Etre en vacances. Apuesto que esas sí saben de qué se trata. ¿Saben? Vacaciones. De vacaciones. Permítanme admitir a este compañero de ustedes que parece que está entrando. A ver. Seguimos. Etre o courant. Estar al corriente. Etre en pan, que es cuando algo está dañado. Etre en retard. Eso es cuando usted va tarde. Etre en avance. Eso es llegar temprano. Cuando usted está para llegar temprano. Etre à l'heure. Eso es estar en punto. Justo a la hora que le pidieron, justo a esa hora llegó. Etre d'accord. Eso es estar de acuerdo. Bien. ¿Hay alguien que tiene un sonido allí de fondo? ¿Podría cerrar el micrófono un momento? Gracias. Bien, entonces, ¿cómo se hace el ejemplo de alguna de estas frases? Y quiero que lo ensayen en casa, para que no se les olvide cómo se conjuga el verbo etre. Si yo digo, yo estoy de acuerdo, je suis d'accord. Je suis d'accord. Estoy de acuerdo. Si yo digo que voy temprano, je suis en avance. Entonces ya no diríamos etre, porque etre es el verbo sin conjugar. Para decir que nosotros estamos en ese estado, si je suis en vacances, yo estoy de vacaciones. ¿Ven? Y todas estas frases se pueden integrar al vocabulario de cada uno de ustedes, sobre todo etre d'accord o etre en vacances, ¿verdad? Bien, vamos al segundo verbo auxiliar. ¿Cómo se llama este verbo? Avoir.
Y este verbo significa, como dijimos hace unos momentos, tener o haber. Repaso de los pronombres. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Aquí ya el je se transforma. Se transforma porque el verbo avoir, cuando también se transforma para acompañar a su pronombre, ustedes ven que nada más le quedan dos letras, A, I. ¿Cómo se pronuncia eso, profe? Ese verbo se pronuncia E. ¿Y cómo se pronuncia eso acompañado de su pronombre? Bueno, al pronombre le quitamos la E y le ponemos una apóstrofe. Y seguidamente escribimos el verbo. Yo lo he separado porque yo quiero que en su cerebro quede la idea de cómo se escribe ese verbo. Quiero que lo recuerden. Pero en realidad, si usted lo ve en una frase, ese J apóstrofe AI va todo pegado. ¿Y cómo se pronuncia, profe? Y. Es un sonido abierto como en español. Y. Diferente a. Y aquí hay que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque si usted me pronuncia Y, sonido abierto, yo digo, ella o él me está diciendo, yo tengo, ¿verdad? Pero si usted me pronuncia yo sé que usted me está pronunciando es el pronombre sin ningún verbo que lo acompañe. Usted me está diciendo el pronombre yo. Entonces, en casa, quiero que practiquen je, ye. ¿Por qué? Porque quiero que se acostumbren y que hagan la diferencia y que sepan que, aunque se pueden equivocar en una práctica, porque nadie es perfecto y lo importante es corregir, quiero que sepan y que recuerden que el sonido cerrado, je, es el pronombre, y ye, sonido abierto normal como en español, es yo tengo. O sea, la frase completa de yo tengo es ye. Bien. Tu as, tú tienes. Y recuerden, esa U tienen que practicarla. Es como que vamos a decir una I, pero vamos a cerrar la boca un poquito más. Tu as. Como ven, esa S no se pronuncia. Tu as. Tú tienes. You, Y bro. la, Ahí dice, you. ¿dónde? En la segunda, you, ¿cómo? Sí. Es que eso no es, cuando usted pronuncia esa U, usted imagínese que en realidad no vamos a pronunciar una U, para que se le haga más fácil. Realmente los que son especialistas en fonética, que pasan años estudiando la fonética, le van a decir otra cosa un poco más complicada. Pero en realidad lo importante primero es tener la confianza para tratar de producir el sonido. Y con la práctica usted lo va a ir desarrollando. Entonces, cuando usted vea una U en francés, no se imagine que va a decir una U. Usted imagínese, vamos a decir una I con la boca más cerrada. Y eso es I. ¿Ve? Entonces, tu as. La siguiente. Il-a, elle-a, on-a. Y noten que ellos tienen como un ritmo para ser pronunciados que hace que sea facilito pronunciar. Esa es una A. Y mis estudiantes de David recordarán que yo siempre les he dicho lo importante que es la acentuación gráfica. ¿Por qué? Porque hay una expresión que es una sola A con el acento grave. Para aquellos que no recuerden cómo es el acento grave, es una tilde hacia el otro lado. Y esa significa, esa es una preposición que significa en. Entonces, cuando usted vea esa A, así como está en este cuadro, sin el acento gráfico inclinado hacia el otro lado, ese es el verbo avoir. Y que por allí debe haber un acompañante que es tercera persona del singular, que puede ser il, puede ser él o puede ser on. ¿Sí? Il a,
el A, on A. Pero en realidad cuando usted se acostumbra a hablar, usted los pega. Es inevitable. Tómenlo con calma. Otro caso especial. Recuerdan que hace minutos yo les dije que la S se transforma en Z cuando encontramos un verbo que empieza con vocal o con H, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo perfecto. El pronombre nous, cuando lo decimos solo, esa S no se pronuncia, pero aquí tenemos que decir nous avons, porque esa S se va a transformar en una Z y vamos a pegarle el avons. O sea, la S al final de avons no se pronuncia. Nous avons. Vous es el mismo caso. Vous avez. Y viene otra vez il y él, pero en plural. Aquí otra vez lo transformamos en Z. Todo esto se llama liaison. Ya saben, si quieren, aquellos a los que les gusta ir a las bibliotecas o buscar esto en internet, este material usted lo puede encontrar en una enciclopedia llamada La Quillette, que es grandísima. Es un libro bien pesado. Vous avez, entonces llegamos a il y llegamos a él. Ils ont, elles ont. Aquí a la derecha hay algunas expresiones con el verbo avoir. Son bastantes y no quiero decirles todo porque a mí me gusta que la gente hable con el mejor amigo, que el mejor amigo en esta clase es ¿cuál? El diccionario. Bien. Avoir, punto suspensivo, an. Eso es tener tantos años. En el punto suspensivo debe ir un número. Avoir l'air, eso es parecerse a alguien. Y nada más le voy a decir dos de estas. Pero de este cuadro sí se las voy a decir todas. ¿Por qué? Porque en nuestra clase, si estuviéramos en el colegio físicamente, usaríamos varias de estas. Por ejemplo, imagínense que estamos en el salón, pero ese aire acondicionado está puesto como para que uno se imagine que está en el Polo Norte. Entonces usted me dice, profe, j'ai froid. Tengo frío. Profe, j'ai chaud. Se dañó el aire acondicionado. Tengo calor. J'ai chaud. Tengo calor. Nos estamos presentando y usted dice, bueno, allí dice j'ai 11 ans, pero usted no va a decir que tiene 11 años porque si no, no estaría en mi clase, ¿verdad? J'ai mal aux dents. Eso es tener dolor de muelas o tener algún problema en su dentadura. J'ai tort. Eso es me equivoqué. J'ai raison. Tengo razón o estoy en lo correcto. J'ai de la chance. Avoir de la chance significa tener suerte. Quiere decir que, por ejemplo, usted se encontró un billete de lotería en el suelo y resulta que estaba premiado. J'ai de la chance. J'ai soif. Tengo sed. J'ai besoin d'aide. Necesito ayuda. J'ai envie de. Aquí dice j'ai envie de voyager. Tengo ganas de viajar. Cuando usted va a decir tengo ganas de, j'ai envie de, tengo ganas de. J'ai envie de manger quelque chose. Tengo ganas de comer alguna cosa. J'ai envie de sortir avec mes amis. Tengo ganas de salir con mis amigos. ¿Ven? Son frases que son útiles dentro de cualquier vocabulario. Bien. Nuevamente les pido disculpas por no haber puesto cuáles son las actividades relativas a esto dentro de nuestro módulo. Pero esto se arregla porque la profesora tiene entre sus archivos
tengo el módulo que ustedes usan, así que podemos buscar y yo les voy diciendo inmediatamente. Módulo de 12. Voy a abrirlo y entonces les muestro. Vamos a ver si alguien más se ha sumado. Ajá. Alguien me está escribiendo al WhatsApp, pero no voy a poder ver eso. Ahora sí. Mientras abre el documento, preguntas, aclaraciones, dudas. Ay, Dios mío. Cosas que pasan en vivo. Vamos a hacer esto. ¿En la plataforma usted subió alguna tarea o profe que hoy no he podido entrar? Bueno, le voy a contar que en la plataforma yo escribí las 5 tareas del documento que siempre les envío para que las personas de la plataforma sepan cuáles son, y puse una más que es para que recuerden el día de la auto y la coevaluación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puse. Lo que yo quería era habilitar para que ustedes, los de plataforma, me pudiesen enviar, tal como se me indicó que debía hacer, me pudiesen enviar a la plataforma las cosas del módulo. Pero no lo pude hacer porque se perdió el fluido eléctrico en esta región durante buen tiempo. Y entonces ya cuando regresó había que arreglar para entrar a la conferencia, ¿verdad? Bien. Vamos Gracias, a ver. no he podido entrar porque estaba trabajando. Bien. En mi módulo virtual, esto dice que es la página 12. Busquen en su módulo. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Si no, entonces tengo que arreglar algo. Ok. Bien. Dice aquí página 12. ¿Qué número le sale en su módulo? Porque diga. Acá está en la página 12, lo que usted acaba de 12 explicar. también. Excelente. Está en la 12, profe. Excelente. Chicos, Que eso es lo que tenemos que les tengo resolver una para mala mandar. noticia. Excelente. Miren, yo quiero que me hagan una cuestión para que se demuestren a sí mismos de que lo que se explicó hoy realmente ustedes lo comprendieron como debía ser. Ustedes ven que aquí en esta página 12 hay un cuadro donde están... ¿Podrían, por favor, silenciar el micrófono? Me está haciendo allí una pequeña retroalimentación y me imagino que a varias personitas presentes debe estarle doliendo el oído. Muchas gracias. Entonces, ustedes notan que aquí hay un cuadro donde a la derecha está el verbo avoir, tener o haber, y a la izquierda está etre, ser o estar, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en casa agarren su módulo y no sé si con bolígrafo, lápiz, resaltador, como a ustedes les parezca más bonito, me van a subrayar o me van a resaltar solo la palabra que es el verbo en ambos cuadros. De esa manera, cuando ustedes hagan el resto de las actividades, se van a acordar cuál es la palabra de la que estamos hablando. Entonces, aquí la primera actividad que encontramos es para el verbo etre, y en los espacios lo que hay que poner es cuál conjugación de etre es la correcta. La siguiente actividad es sobre el verbo avoir, y aquí entonces hay que ver
el pronombre que le corresponde a ese verbo. Ese verbo se ha transformado para que haya un pronombre que le acompañe. Entonces usted debe, bueno, no debe ser tan difícil, aún si fuera sin explicación, no sería tan difícil. ¿Por qué? Porque la batería está en la página anterior. Usted tiene allí el verbo con su acompañante, ¿verdad? Aquí hay ejemplos de expresiones con ambos verbos y piden aquí que uno escriba 10 ejemplos propios. Es decir, para no maltratarlos tanto, porque sé que hay otras materias también y también tienen que pensar en su presentación personal. De los 10 ejemplos, pongan mitad y mitad. Mitad que sean con el verbo etre y mitad que sean con el verbo avoir. ¿Les parece bien? Sí, profe. Excelente. Vamos a dejar de presentar. Profesora, Chicos, nos hemos pasado de la hora. Dígame. ¿hacemos qué? ¿10 palabras? ¿Qué hacemos? ¿10 palabras? No, son 10 oraciones. frases Oraciones. Sí, 10 frases con etre y 10 frases con avoir. Ok. ¿Listo? Bon. Ya. Debo decir, ça fait un plaisir vous écouter et vous regarder aujourd'hui. En español ha sido un placer verlos y escucharlos hoy. On se retrouve la prochaine clase. Voy a hacer una pregunta antes que se me vaya. Dígame. Mire, a mí me parece la página 12 donde dice completa las conjugaciones. ¿Es esa? Sí. Todas las actividades con el verbo hasta la última que dice, escriba 5. Perdón, la primera dice Paulette. Ajá. Chris Fatigue. Ok, tienen nombres, pero es porque les recuerdan que al inicio de la clase les expliqué los pronombres y que los pronombres reemplazan a los nombres. Entonces lo que usted tiene que hacer simplemente es poner si es ella o es él. Ajá, eso yo lo... O sea, imaginarse qué pronombre es y a partir de eso, si le están pidiendo el verbo, entonces usted pone el verbo que iría con ella o con él. Dependiendo del pronombre que usted dice, este es el pronombre. ¿Sí? Yes. ¿Esa la enviaríamos? Si es de módulo, al correo. Si es de plataforma, va a ser a la plataforma. Yo les voy a habilitar el contenido para que ustedes lo suban. Ah, ya. Es porque yo lo tengo desarrollado en el módulo, pero si yo trabajo con plataforma. Bien. No se preocupen. Entre hoy y mañana yo les estoy habilitando esas opciones para que ustedes suban a la plataforma Pero ahora, a mí me explicaron que esto no se va a tratar de tomarle una foto a lo que usted tiene en el módulo. Ellos me piden a mí que yo habilite una actividad, usted entre a la plataforma, la desarrolle en la plataforma y de esa manera trabajar. Esa fue la indicación que se me ha dado a mí y bueno, debemos cumplirla porque la plataforma está hecha para eso. Ah, bueno, dele, profe, pues gracias. Un gusto escucharles. Bueno, hasta luego. Pueden desconectarse. Chao. Au revoir. Au revoir. Chao, profesora. Bien. Bien.